Has llegado a Somos Conciencia, el lugar donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Empezamos hoy dándoos las gracias una vez más por todo el apoyo que nos estáis dando, por toda la gente que está dejándonos comentarios, suscribiéndose al canal, viendo nuestros vídeos. La verdad que hemos llegado ya, en tan solo no llegamos a un mes de vida. Bueno, en vida. La vida ya sabéis que es un concepto relativo en este canal, pero bueno, de vida de este canal, un mes y hemos llegado ya a más de 1000 suscripciones, más de 30.000 visualizaciones, más de 5000 horas vistas, o sea, unos números que para nada esperábamos, porque además tampoco hemos promocionado esto mucho, pero bueno, la verdad es que si está pasando esto es porque tenía que pasar. Ya sabéis que por aquí decimos que no hay coincidencias y no hay coincidencias. Creemos que esto está creciendo porque tenía que crecer, porque los temas de los que hablamos aquí se tienen que saber, hay que hablar de ellos y os está interesando. Y queréis abriros, queréis animaros a venir a explorar con nosotros. Y la verdad que es un orgullo y nos llena de satisfacción y de alegría el teneros aquí, el que veáis estos vídeos, que la cantidad de gente que nos deja comentarios, ya no solo animándonos, sino también comentando experiencias propias y demás, que además es también una de las ideas, que esto sirva para que vosotros también vengáis aquí y tengáis un medio en el que podáis decir qué os ha pasado o preguntar o animar o cualquier cosa relacionada con la conciencia, que al final todos somos conciencia. Para eso estamos aquí. Y hoy, bueno, pues el tema que queríamos tocar hoy es un tema que viene siendo muy recurrente en los comentarios que nos dejáis y que es un poco siguiendo el hilo de ese primer vídeo, que es el más popular, que está siendo el vídeo en el que hablamos de que el concepto de la muerte no existe, que es mentira. Pero mucha gente nos ha escrito, gente que ha tenido o bien experiencias cercanas a la muerte, y no solo me refiero al ECM, sino que han estado cercanos a la muerte de un familiar o un ser querido o una persona, sino también gente pues que tiene simplemente preguntas, que quiere saber, que quiere saber qué pasa, o incluso gente que está en proceso de ellos mismos estar cercanos a hacer la transición, el tránsito, y tienen muchas preguntas. La verdad que, bueno, nosotros respuestas en sí no tenemos respuestas. Como decimos siempre, lo que damos aquí es información por cosas que nos han pasado a nosotros o que hemos experimentado personalmente y que podemos transmitir, pero al final, como decimos siempre, esto es una cosa subjetiva, es una cosa que cada persona, es una experiencia que tenéis que tener por vosotros mismos. Obviamente no estoy diciendo que tengáis que experimentar la muerte, ni mucho menos, yo no la he experimentado, pero sí que tenéis que experimentar el haber estado informándoos, el haber tenido experiencias que os hagan entender un poco más esto. Y al final, pues simplemente el que estéis aquí viendo este vídeo, eso ya es un aliciente y ya quiere decir que estáis interesados en este tema, y eso os va a ayudar. El tema de hoy es el tránsito. ¿Qué es lo que pasa exactamente? O a nuestro parecer, ¿qué es lo que pasa cuando una persona realiza el tránsito y deja su cuerpo físico y se convierte o vuelve a la conciencia, ¿no? Porque no nos convertimos. Yo le llamo transformación, pero porque es una transformación del cuerpo a la conciencia, pero la conciencia siempre está ahí. Ese es un concepto que a veces, que yo no sé si lo hemos explicado, pero hay veces que gente pregunta. La conciencia, lo que somos, nuestra esencia, siempre está hemos decidido llamarlo el etéreo. Aunque no está bien, muchos términos de estos están, digamos, adaptados para que se puedan entender en este lenguaje físico, materialista, reduccionista, etcétera, pero no es correcto. Pero digamos que así nos podemos entender. El etéreo, la conciencia, siempre está ahí. Está ahí. Ahora que estamos aquí en un cuerpo físico, teniendo una experiencia física de vida, pero cuando nuestro cuerpo muere, nuestra conciencia sigue. Si luego volvemos, que es otro tema que hablaremos más adelante, la reencarnación, bueno, que tampoco, no me gusta el nombre reencarnación, pero bueno, lo hablaremos más adelante. Pero en esta vida tenemos múltiples experiencias físicas y vamos y volvemos, pero la conciencia siempre permanece ahí. La conciencia es una cosa
que es constante, que es eterna, que no muere. Y la conciencia siempre permanece ahí. Entonces, cuando morimos, lo que sucede es que volvemos a la conciencia. Pero no, o sea, muere nuestro cuerpo, pero nosotros volvemos a la conciencia. Entonces, lo que queríamos analizar hoy o hablar un poco es qué es lo que sucede en ese momento, en ese periodo, ¿no? Para empezar, una de las cosas que queremos dejar claras, ya digo una vez más, esto lo aviso siempre, a nivel subjetivo, como lo entendemos nosotros, es que justo en el momento de hacer la transición, justo en el momento en el que nuestra conciencia abandona nuestro cuerpo, no se sufre. Mucha gente está muy preocupada por eso, por si se sufre o no, si se sufre al morir físicamente. Y por lo que tenemos más o menos comprobado y estudiado, varios estudios, mucha materia que se podría poner, demuestra que justo en el momento antes de esa muerte, que puede ser traumática o que puede ser dolorosa, la conciencia abandona el cuerpo, no se sufre. Mucha gente piensa en accidentes, no sé, pues en asesinatos, en suicidios. No se sufre, no se sufre. No se sufre porque la conciencia sabe cuándo es el momento y salimos. Mira, a mí me hacía gracia porque esto era una cosa que Ana, siempre estando aquí físicamente, lo llama la muerte del Rolls Royce. O el Rolls Royce de las muertes, que quiere decir las muertes en las que no se sufren. Pero es que, porque ella se refería a cuando a la gente que moría mientras dormía, ¿no? Que no se enteraba. Pero es que en realidad no nos enteramos. Aunque no estemos dormidos, aunque tengamos... no nos enteramos. O sea, no nos enteramos, quiero decir, enterarte te enteras, pero no sufres. No hay dolor. El dolor físico no llega a ese punto porque nos vamos antes. Eso por un lado. Estoy hablando de el momento, cuando llega el momento. ¿Qué pasa en ese momento justo cuando se hace la transición? Yo ahí no lo he podido experimentar. Cuando Ana hizo la suya yo no estaba presente, aunque sí que también me han llegado señales de ella, me han mandado mensajes en los que he descubierto que ella me intentó avisar de que pasaba algo, pero yo no, en ese momento yo todavía no tenía, digamos, no estaba tan en contacto con mi conciencia. Entonces me intentó avisar, pero yo no me enteré. Pero vamos, que tampoco no hubiese cambiado nada, ni mucho menos. Pero hay gente que sí, que incluso gente aquí que nos ha dejado comentarios, que ha estado presente cuando un ser querido pues ha hecho la transición. Y sí que hay efectos físicos. O sea, gente que está ahí, que nota de repente pues energía, ¿no? Como de repente se le ponen los pelos de punta, o como nota como un cambio como de temperatura. Incluso ha habido gente que se han fotografiado y se han hecho vídeos en los que se ven. Hay un par muy interesantes. Intentaré a ver si los encuentro de vuelta y pongo los enlaces. Había uno muy, muy bueno de un accidente. Hay un accidente de tráfico y se ve que una de las personas ha hecho la transición ahí en el momento y se ve como hay algo que deja el cuerpo. Se ve parece como un humo, un halo que sale hacia arriba, ¿no? Y en los hospitales también se ha visto y gente que lo ha visto, ¿no? O sea que ahí hay algo, algo que pasa físicamente que si tienes la percepción, ¿no? de poder verlo, lo ves, incluso se ve. Ya os digo, yo eso no lo puedo contar como experiencia propia porque no la he tenido, pero sé que pasa así. Pero yo a lo que iba un poco más era a qué pasa después. Bueno, también, antes de continuar, quiero contar, ha habido gente que nos ha preguntado cómo afrontarlo, ¿no? A nivel personal, si una persona es esa misma persona la que va a hacer la transición, pero es una cosa personal, que a cada uno pues
lo tiene que hacer de una manera personal. Lo único que os podemos sugerir desde aquí o que os animamos a que intentéis, que bueno, que si ya estáis viendo esto, quiere decir que lo estáis haciendo, y es buscar información. No, nosotros no queremos venderle nada a nadie, no tenemos que convencer a nadie, no tenemos que demostrarle nada a nadie, pero lo que sí que podemos hacer es ofrecer la información y luego la gente que haga lo que quiera con ello. O sea, yo no pretendo que si tenéis un ser querido que está en fase terminal, por ejemplo, que tampoco me gusta el término terminal, ¿no? Pero bueno, lo vamos a usar porque es lo que se dice. eh, que le vayáis y le decís, no, porque hay vida después de la muerte, la conciencia. No, no se lo podemos eh, inculcar, sino que le podemos ofrecer, mira, tenemos esta información, sabemos que es posible que pase esto una vez que tu cuerpo muere. No, con esto no te lo estamos queriendo forzar y puedes no creer en ello perfectamente y no pasa nada, porque si no se cree, no se cree. Pero mira, por si quieres, si te interesa y tal. Y os digo que de los casos que conozco y que he leído, en la mayoría de los casos, la gente está abierta porque es más, porque la gente que está ya en esas fases suelen tener experiencias ya antes de hacer el tránsito. Muchos habréis oído hablar de la lucidez terminal, en la que los pacientes, cuando están cerca ya de los últimos momentos del cuerpo físico, pues ven a seres queridos o les vienen, les preguntan y les dicen que ya van a estar con ellos, etcétera. Eso, bueno, hemos tenido gente en el canal que nos ha dejado sus comentarios al respecto, pero también tenemos la lucidez terminal, por ejemplo. Yo eso sí lo he vivido a nivel personal con mi abuelo que hizo su transición porque tenía Alzheimer, tuvo Alzheimer por varios años, acabó o sea, deterioró bastante lo que es las neuronas y la actividad cerebral. Pero yo viví en primera mano esa lucidez terminal porque mi abuelo pues llegó un momento ya prácticamente el último año de su vida física en el que no reconocía nada, no sabía ni quién era él. Estamos hablando del cuerpo físico, obviamente. Ni quién era él, ni quiénes éramos sus familiares. Apenas podía hablar, ya no tenía la habilidad de poder hablar, al decir palabras, ¿no? O sea, era prácticamente, parecía que la conciencia ya hubiese abandonado el cuerpo prácticamente, con el cuerpo en vida. Pero de repente, en un momento, estando ya, esto fue a los pocos días ya de que hice su transición, pues de repente súper lúcido, reconocía a todos, hablaba con todos, ¿no? Y nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Joder, parece que está bien, que no ha tenido Alzheimer por años. Y resulta que pues no sé si fue ahora no recuerdo si fue al día o a los varios días, pues fue físicamente. Y eso es muy normal, Entonces, lo único que os podemos recomendar a la gente que está en este tipo de situaciones es que simplemente que exploréis, que os abráis, que veáis vídeos como este, que busquéis información, reportes, libros. Hay multitud de información. Hemos ido dejando ya enlaces por aquí. Tenéis incluso científicamente, ¿no? Pero libros, ¿no? Mira, os recomiendo muchísimo el libro, hoy que estamos hablando del tránsito, el libro de El tránsito de Emilio Carrillo, que Emilio Carrillo es uno de los grandes referentes en este campo, ¿no? Y, por las experiencias que ha tenido y por cómo comunica, cómo cuenta las cosas, ¿no? No sé, multitud de ellas, ¿no? Pero intentar abrir la mente, llegar a la conciencia, la vuestra y la de los familiares o seres queridos. O sea, ya seáis vosotros los que estáis en esa fase o tengáis a alguien que está en esa fase. Siempre es importante el abrirse, ¿no? Y el no cerrarse a nada. Pero ya os digo que tampoco lo uséis como dogma, porque los dogmas son malos. Hablaremos también más adelante de religiones y de dogmas, porque la verdad que es un tema que yo creo que no
no merece la pena meterse en esas historias, porque la verdad que esto, lo que estamos contando aquí, yo no me canso de decirlo, me vais a llamar pesado, pero son opiniones subjetivas por experiencias propias que hemos tenido. Entonces, lo único que podemos hacer es animaros a que tengáis las experiencias, pero nunca pretendáis forzar a nadie, ni pensar que porque piensan de otra manera están equivocados. No, es que a lo mejor no saben más, o a lo mejor los que no sabemos más somos nosotros, pero eh, como parte del sentido de que estemos aquí físicamente es la felicidad. Si eso es una cosa que a ti o a la otra persona le hace feliz, pues allá, para adelante, allá ellos o allá tú con lo tuyo. Adelante. Lo importante es ser feliz. Si a ti te hace feliz el pensar que cuando muere tu cuerpo físico no hay más, pues oye, no entiendo cómo te puede hacer feliz, pero el que no lo entienda no significa que estemos en contra el uno del otro, ni mucho menos. O sea, no venimos a predicar, venimos a exponer lo que hemos visto y luego cada uno que coja esta información y haga lo que quiera. Yo, en este mundo, en este área del tema pues, de la conciencia y de la espiritualidad, de la muerte y demás, creo que hay muchísimo fanatismo. Y no me gusta. No me gusta porque nadie tiene la última palabra, nadie sabe la verdad exacta, porque somos todos, pues eso, cuerpos físicos. Y luego cuando lleguemos a la conciencia, ahí veremos la verdad. Entonces, hemos tenido muchos comentarios en el canal de gente de ¿y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Y qué pruebas tienes? Y tal. Pues las estoy demostrando aquí y son pruebas personales. Si te gustan, las puedes aceptar. Si no te gustan, pues oye, pues no pasa nada. No las aceptes. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, vayamos ahora a la fase del tránsito actual. Hemos dicho que hay gente que lo puede incluso ver cómo llega a ser una experiencia física cuando una persona deja su cuerpo físico. Pero yo lo que voy es a qué pasa después, cómo se realiza ese tránsito. Y aquí os voy a referir un poco a al libro, bueno, está mal traducido, es el libro tibetano de la vida y la muerte, aunque muchas veces se traduce como el libro tibetano de los muertos, pero es el libro tibetano de la vida y la muerte. Y quiero hablar de ello porque en mi exploración de la conciencia, sobre todo justo cuando Ana hizo su transición, las experiencias que tuve, y yo que soy una persona que no soy religiosa, que soy más agnóstico que otra cosa, empecé a encontrar muchas similitudes con leía y me comentaban cosas que decía el budismo, con cosas que me estaban pasando o que habían pasado. Y cuanto más me he interesado y más he estudiado el budismo, más de acuerdo estoy con ello. Tampoco os voy a decir, no me voy a hacer budista, ni soy budista, ni mucho menos, pero sí que, claro, hablo de religiones. La religión, o sea, el budismo no es una religión, el budismo es una filosofía de vida, no es una religión, no tiene dogma. Hablábamos de los dogmas antes. El problema con las religiones para mí, las religiones en sí, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dicen porque creo que son interpretaciones de la conciencia. Creo que el origen de las religiones viene de gente como lo que estamos aquí hablando nosotros, gente que ha tenido experiencias no físicas en el etéreo y que han traducido esas experiencias o las han transmitido a otras personas, pero luego se han ido cambiando con los años, se han ido modificando para beneficio de unos y demás, se ha ido creando un dogma alrededor de tienes que hacer esto, o no puedes hacer esto, cuando yo creo que eso lo único que haces es parar a la gente, o sea, impedir que la gente explore por su cuenta. Sin embargo, el budismo, a diferencia, no tiene dogma. Digamos, consejos sobre qué tienes que hacer y demás, pero en ningún momento obliga a nadie, ni nadie va a ser mejor o peor, nadie va a ser juzgado, ni nada por el estilo porque no lo haga, sino que simplemente digamos, unas instrucciones que puedes seguir o no seguir. Y ya digo que cuanto más leo y más me intereso por el budismo, más de acuerdo estoy con muchísimas otras cosas, no obviamente, pero muchas de las cosas que dicen. Y os voy a contar la experiencia personal, ¿no? Porque ya conté un poco de cuando Ana realizó su transición, cómo justo en el día que pasó, pues no había,
yo no recuerdo ningún tipo de ni contacto ni nada por el estilo, pero sí que notaba un vacío, ¿no? Os lo conté, notaba un vacío, me faltaba algo y era una sensación muy extraña para mí y nueva, ¿no? Y fue a los 2 días, o sea, os cuento, esto pasó un jueves por la mañana y no fue hasta el sábado por la noche, o sea, prácticamente 3 días, hasta que yo noté de repente como que me llegaban, ¿no? Que estaba, no es que escuchase cosas en mi cabeza, pero sí que tenía pensamientos que no eran míos. Que siempre los hemos tenido, ahora lo sé, obviamente, que nuestros pensamientos, los pensamientos que nos llegan a nuestro cerebro, no son solo los nuestros. Estamos hablando de esa conciencia global en la que estamos todos comunicados, hay una intercomunicación de todas las conciencias y podemos, a nivel de conciencia, escuchar otras conciencias, por así decirlo. Pero en este caso, yo notaba que me estaban llegando, pues eso, y que no eran unas cosas que yo suelo pensar, ya os lo conté. Y eso fue a los 3 días. Y luego fue un par de días más tarde cuando ya sí que noté el 100%, que noté digamos, que estaban aquí, ¿no? Ahí sí, ya dejé de notar esa ausencia. Entonces, cuando luego me puse a investigar y leyendo el libro tibetano de la vida y la muerte, ellos cuentan cuál es el proceso que los monjes tibetanos siguen cuando uno de ellos, un monje o una persona, no tiene por qué ser un monje tibetano, sino cualquier persona que les pida ayuda para realizar el tránsito, qué es lo que hacen, ¿no? Y la ceremonia que hacen me parece demasiado, pero bueno, esto yo no estoy en contra ni mucho menos, es cuando una persona está en el lecho de muerte, ¿no? Para hacer la transición, uno de estos monjes pues se sienta a su lado y le empieza a contar qué es lo que va a ver, dónde va a ir, qué va a pasar, y se queda contándoselo constantemente, contándole para que esa persona, y lo hacen una vez que ya, incluso cuando ya el cuerpo deja de vivir físicamente, el cuerpo ya es solo un cuerpo, no tiene la conciencia abandonada del cuerpo, pero siguen con él y le siguen contando qué es lo que va a ver, qué tiene que hacer, cómo va a funcionar el proceso. No lo vamos a contar aquí porque podríamos, además que es la experiencia de los budistas, que a lo mejor difiere de lo que cada uno piense y es un proceso largo. Pero sí que, bueno, pues lo van contando y según este libro tibetano de la vida y la muerte, ese proceso puede tardar, el proceso puede tardar de 3 a 7 días. Y eso es lo que tarda en circunstancias normales. Hay otras circunstancias en las que no es así. Eso suele ser lo que tarda la persona, la conciencia de la persona que ha hecho su transición, es lo que tarda, digamos, en saber dónde está, mal dicho, porque no es un dónde, pero bueno, como hemos dicho antes, vamos a usar términos que nos hagan entender las cosas. El saber dónde está, saber qué ha pasado, saber por qué está ahí, saber cuál es la diferencia entre el etéreo y el físico y que ahora están en el etéreo y que tienen que adaptarse a ello y demás, y entenderlo y aceptarlo. Entonces siempre hay un tiempo, hay un proceso. Hay veces que ese tiempo es menor y hay gente que, digamos, que lo tiene más asumido, que ya tiene ese conocimiento y que cuando hace esa transición es mucho más rápida. Pero en la mayoría de los casos normales, pues viene a ser eso de 3 a 7 días. Y yo leyendo esto, me puse a hacer cálculos, me puse a contar y digo, es que justamente, Ana, fueron 3 días exactamente. Y luego he hablado con otra gente y ha pasado en casi todos los casos exactamente. Es más, tengo un conocido ahora que hace poco su padre ha hecho la transición y me contaba que justo que a la semana tuvo un sueño con él en el que le veía perfectamente, que sabía que era él, aunque no le veía la cara. Y qué casualidad, ¿no? Aunque bueno, las casualidades no existen. Mira, lo veis aquí, no sé si leéis esto, mi camiseta. There are no coincidences. Las coincidencias no existen. No es coincidencia. Ya os digo que si os interesa, os recomiendo el libro, perdón, el libro tibetano de la vida y la muerte, porque
hay algunas cosas que sí que es cierto que a lo mejor no son, pueden sonar un poco fantásticas, un poco incluso religiosas, si vais a los extremos, pero en líneas generales es una guía bastante, y esta gente, pues por algo llevan miles de años contando lo mismo, que, ojo, que es lo que hablábamos antes, la filosofía de los budistas contra las religiones, que las religiones han ido cambiando, han ido modificando con el tiempo y se han ido ajustando, sobre todo para controlar. A mí es una cosa, el dogma es control. Los budistas no ejercen ese control, no ejercen ese dogma, y de ahí también que sean gente, para mí, mucho más tolerante, mucho más, no sé, no sé si, creo que lo hemos dicho aquí en algún vídeo anterior. Otro de los conceptos de los budas que a mí me encantan es como ellos, bueno, es más, cuando hablan de este proceso, dicen que cuando mueres estás en el bardo. Muere tu cuerpo físico, tu conciencia va al bardo, que es, digamos, el etéreo para ellos. Y allí vamos también cuando dormimos. También dicen que todos vamos al bardo y que hay gente que no lo acepta en vida. En vida física no acepta que vamos a ir al bardo. Y ellos mismos, lo que estábamos comentando aquí, justo lo que estamos comentando, lo mismo que pretendemos nosotros aquí. Ellos no pretenden convencer a nadie ni decirle, no, es que vas a ir ahí, o pelearse con ellos porque no piensen que vayan a ir allí, porque dicen, porque al final, cuando lleguen allí, ellos mismos lo verán. No tenemos que demostrarlo porque vas a llegar y cuando llegues allí lo verás por ti mismo. Y como esto es un continuo, como somos seres eternos, como conciencias, pues vas a llegar y te vas a dar cuenta, no hay prisa, no hay prisa. Otro concepto del que quiero hablar en otro programa, si es que tenemos muchos temas, la verdad, es el tema del tiempo y de cómo el tiempo es también un concepto que nos hemos inventado para controlar, ¿no? En este mundo físico, pero al fin y al cabo eso es simplemente un concepto. Y hay, bueno, estudios y demás que son bastante alucinantes, pero ya digo que ya hablaremos de ellos más adelante porque, porque hay mucho tema para ello. Entonces, volviendo a la transición, el problema muchas veces, o no, muchas veces no, en la mayoría de los casos, cuando se hace la transición, el problema no es la persona que ha hecho la transición, la persona que está haciendo el tránsito, porque para ellos ya a veces pueden tardar un poco más, unos tardan más, otros tardan menos, en darse cuenta de dónde están y qué ha pasado y demás, pero al final siempre llegan, porque, o sea, si no son por ellos mismos, conectan con la conciencia global y se les explica más o menos, ¿no? Está mal dicho, pero bueno, para entendernos, como digo siempre. El problema en la mayoría de los casos es el de las personas que quedamos aquí. Pero si os dais cuenta es por el egoísmo que tenemos las personas que quedamos aquí, porque nosotros, obviamente les echamos de menos físicamente, pero porque nosotros queremos que esas personas estén con nosotros. Pero yo lo pienso, yo lo analizo y digo, eso es muy egoísta por nuestra parte. Obviamente yo quiero que Anne esté aquí físicamente, pero yo quiero que ella esté aquí. Ella está mejor que yo ahora mismo. Ella está en el etéreo, está mejor que yo, no tiene ningún problema, está feliz, tiene paz, tiene felicidad, tiene amor, tiene todo. ¿Por qué le voy a hacer que deje eso para que venga aquí a estar conmigo? Por mí. El problema soy yo. Es mi ego el que está haciendo, el que quiera. Yo estoy muy de acuerdo con. Ahora hay un gran movimiento en cuanto al ego, ¿no? Que tenemos. Hay que tener un poco de ego, hay que tener porque es parte de la experiencia física. La experiencia que tenemos que vivir aquí, el ego es parte de ella y hay que tenerlo. Pero no hay que dejar que nos domine y en muchas ocasiones nos domina. ¿Por qué eso? Porque les echamos de menos, porque les queremos tener aquí. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirles a ellos dónde tienen que estar? ¿Por qué tenemos nosotros que forzarles a estar aquí con nosotros cuando a lo mejor ellos están ahí mejor? Porque ellos están allí, en el etéreo, pero están con nosotros también. Somos nosotros los que no vemos que están aquí y entonces lo queremos porque lo queremos nosotros. Y yo siempre digo, si para mí mi principal objetivo es que Ana sea feliz, si yo sé que ella es feliz estando allí, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué pienso que quiero que esté aquí conmigo si sé que ella estando ahí está feliz? Lo que tengo que hacer es estar feliz. Es que es lo típico esto que tiene en los libros y las películas, no, de si me quieres me tienes que dejar. Es cierto,
Si de verdad quieres a la persona, si de verdad la amas, y no hablo solo de parejas, hablo de familiares, de amigos, el amor como concepto, ¿no? Si de verdad es una persona a la que amas, a la que aprecias, no podemos retenerlas aquí. Si les ha llegado el momento y tienen que estar allí porque ellos están bien allí, pues están bien allí. Si tienen que estar aquí, tranquilos que estarían aquí. Yo eh, ya digo que muchas veces el problema somos nosotros, los que quedamos aquí, no ellos. Ellos no tienen ningún problema y además el mensaje que mandan siempre cuando vienen es el mismo, ¿no? De no estoy bien, no pasa nada, estoy perfectamente, etcétera. Eso lo hemos. A mí Ana me lo dice constantemente. Y yo a veces me mosqueo con ella y le digo, joder, claro, tú estás bien, pero yo no, porque yo soy el que te echa de menos, ¿no? Bueno, lo hacía antes, ahora ya lo he asimilado y ya no tengo ese problema, ¿no? Pero somos nosotros. Entonces, el problema durante el tránsito es más con nosotros que con ellos. Ellos ya os digo que es un periodo. A veces hay gente también que se preocupa porque dice, no, porque es que mi familiar pues hizo el tránsito hace meses y no he tenido contacto con él. Muchas veces no es que no hayamos tenido contacto, sino que no nos hemos abierto a ello. Pero nos han mandado señales y no las hemos visto o no las hemos querido ver. Mucha gente que ha entrado en el canal preguntándonos estas cosas, eh, lo que tenéis que hacer es precisamente eso. Ver vídeos de este tipo, leer, interesados por ello, explorar. Esa exploración os va inconscientemente os va a abrir la mente a ello. Y entonces vais a empezar a recibir señales. Estoy seguro. El problema que tiene mucha gente es eso, que no, o que recibe las señales y en el momento se pone, le entra la fase analítica, ¿no? La parte analítica, como siempre hemos dicho, hay que hacer caso a la parte intuitiva. La parte analítica siempre va a estar ahí detrás y no hay que hacerle caso en estos temas. En otros temas sí, obviamente, pero en estos temas hay que hacer caso si te viene una señal y dices, hostia, esto es tal persona, ¿no? Que ya no está aquí físicamente. Esa es la señal. Y no lo dudes. En el momento que luego dices, no, porque nada, esto es coincidencia y tal. No. Era la señal. Pero no lo analices, no lo sobreanalices, no intentes reducirlo. Nos han enseñado a hacer eso la sociedad y es erróneo. Tenemos que dejarnos guiar por nuestra intuición, muchísimo más. Darle más valor a esa primera opinión que tenemos de las cosas y no sobreanalizar las cosas o no intentar hacerlas más pequeñas de lo que son, porque hay muchas cosas que son increíbles. Les intentamos muchas veces como que esto no, o encontrarles un sentido que no tiene. No, es mucho más sencillo todo esto, es mucho más sencillo, es dejar que nuestra intuición nos guíe. Y bueno, yo creo que ya más o menos vamos a ir terminando por hoy, porque bueno, la idea, como sabéis siempre, son estos programas cuando estoy aquí yo solo dándoos la charla, pues es no sobrecargaros de información, simplemente tocar el tema, que soltar ahí también un par de preguntas o de cuestiones para que podáis pensar en ellas. Si queréis dejarnos los comentarios y demás, bueno, también ya estamos, si queréis tenéis aquí, podéis dejarnos aquí, ¿dónde estaría? Sería aquí exactamente el suscribiros al canal, dejarle un like, un me gusta, etcétera, que siempre ayuda. Ya digo, hemos llegado ya a los 1000, agradecidos eternamente, porque con estos 1000 ya, ahora ya digamos que tenemos una base con la que podemos ir, porque es parte de lo que queremos hacer en el canal. Con esta base ya, con todos los que estáis siguiéndonos y viendo los vídeos, podemos ir y conseguir pues traer a gente, invitados con experiencia en estos campos y demás, que no es lo único que queremos traer. Ya os hemos dicho antes, como vino Claudio, que a lo mejor no tenía tanta experiencia, aunque sí que tiene bastante experiencia, más de la que él dice, pero gente normal, aunque bueno, ¿quién no es normal o qué es lo normal? Pero gente normal que hayáis tenido experiencias, estamos abiertos y os ofrecemos el canal para que vengáis aquí y nos contéis vuestras experiencias, pero también nos gusta, pues a su vez, también traer gente que haya estudiado esto, ¿no? Que haya tenido, bueno, pues un poco, que haya indagado, que sean exploradores con experiencia, ya no solo experiencias personales, que también, pero con experiencias a nivel científico, a nivel espiritual, a cualquier tipo de nivel, ¿no? Pero eso, invitados más un poco
No voy a decir de prestigio porque a mí lo de prestigio no me gusta, ni lo hacemos esto por el prestigio, ni por el nombre, ni nada por el estilo, sino con más sabiduría en estos temas, ¿no? Esa es la idea y creo que estamos en el buen camino y que lo conseguiremos dentro de poco. Ya digo que ya habiendo llegado a esos 1000 suscriptores, eso ya digamos que es una energía que tenemos ahí que ya nos va a dar fuerza para poder conseguirlo. Pero al final, bueno, si no se puede conseguir tampoco pasa nada. Nosotros, yo ya os lo he dicho, ya os lo hemos dicho, somos muy pesados, somos muy cabezones. Es más, Ana es maña y yo soy 50% maño, por lo que a cabezonería no nos gana nadie. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que nos cansemos, que no nos cansaremos. O sea que vamos a seguir con ello, independientemente de eso, de si hay mucho apoyo y mucha gente, o si no la hay, tampoco pasa nada. Yo, con los mensajes que ya nos han dejado, que veo que hemos ayudado a gente a que se abra, a que explore, a que tenga esa curiosidad y descubra. Y gente además que también nos ha dicho, pues teníais razón y esto, ahora que me lo cuentas, me he dado cuenta. Con eso nos vale. Una persona, 2 personas, con eso nos vale. Y hemos llegado ya a eso. Y ahora lo que queremos es que haya más gente que lo consiga. Pero con eso, con tener un par de personas a los que les podamos haber abierto una avenida a que descubran que somos mucho más que nuestro cuerpo físico, con eso nos conformamos. No somos ambiciosos y ya digo, no hacemos esto ni mucho menos por dinero, ni por ganar seguidores, por fardar de seguidores, ni nada por el estilo. Nada más lejos de la realidad. Simplemente lo hacemos para que tengamos una conexión con la conciencia más grande o más conectada. No sabría cómo decíroslo. Así que bueno, pues ya vamos a ir terminando porque este vídeo ha venido un poco más tarde de lo esperado, pero seguimos con la misma intención de hacer un vídeo a la semana más o menos, pero os seguimos sugiriendo o pidiendo que nos mandéis sugerencias de qué queréis que hablemos, qué temas queréis que toquemos y demás, aunque ya os hemos dicho que tenemos bastantes en el tintero, pero siempre le daremos más importancia obviamente a los temas que queráis que toquemos, los que queráis vosotros obviamente. Así que bueno, ya vamos a ir terminando. Como siempre diciendo o deseándoos que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.